Bueno, vamos a ver el dolor pélvico agudo, que es una de las cosas que nos lleva mucho a la parte de urgencia, ¿verdad? En los sanatorios, en los consultorios mismos, que es la que viene con el tema del dolor. Lógicamente que el tema del dolor a uno a la mujer siempre es muy complicado porque puede estar asociado a muchas otras cuestiones, ¿verdad? Pero no dejen pasar de largo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Todo dolor pélvico agudo, ¿cuál es la clave de todo? ¿Cuál es la clave? Descartar el embarazo. Punto 1. Punto 2. ¿Qué le más? La historia clínica. Ahí está el 99% del tema. Entonces, cuando no tenemos esto, lo primero es descartar el embarazo. Fíjense que dice que el dolor oportuno, el dolor pélvico agudo es de importancia crítica porque el retraso podría aumentar la mortalidad en embarazo ectópico, por ejemplo. Según el tiempo de evolución, vamos a clasificarlo en agudo cuando es menor de 6 meses o crónico cuando es mayor de 6 meses. Hay pacientes que se van a la urgencia todos los meses porque hace de que tiene 14 años le duele la menstruación. Y todos los meses se van y se ponen antiinflamatorios, analgésicos. ¿A qué le llamamos dolor recurrente? Es cuando se presenta con dolor intermitente y periodo silente. O sea, le duele un tiempo, le pasa el dolor, después le vuelve a doler. Ese es el dolor recurrente. Determinar la causa exacta del dolor agudo es fundamental para el tratamiento adecuado. Hay que considerar que muchas patologías clínicamente se confunden con otras. Podemos confundir un ectópico roto con un quiste de ovario roto, porque tiene la misma sintomatología. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Descartar el embarazo. Dice que la impresión subjetiva del examinador tiene un buen rendimiento para el diagnóstico, o sea, tiene que tener experiencia significativa para hacer diagnóstico. Entonces, eso es el tema de urgencia. ¿Qué problema lo que tenemos cuando nosotros nos vamos a hacer ecografía de urgencia? Primero, y yo la verdad que hace rato que no, hace muchos años que no hago urgencia, pero tengo un plantel de hacer urgencia. ¿Qué es la queja principal de los médicos que trabajan conmigo y que se van a hacer urgencia? Primero, que el médico igual no le examina. En los sanatorios, no le examina. Entonces se va y le dice, me duele el bajo vientre, ecografía, vagina. ¿Verdad? Otra cosa, no tienen prueba HCG. Son pacientes que tienen vías sexuales. Tercero, ¿verdad? Uno sabe si clínicamente está estable o no, porque tampoco te refiere ese caso. ¿Quién se va? La lleva al camillero y la acuesta en la camilla de ecografía. El médico de guardia no está. Entonces, ¿para qué traigo a colación esto? Que todo ese interrogatorio tiene que hacer ustedes al día. Lo único que no pueden hacer es el tema del HCG. Pero todo este interrogatorio tiene que hacer por más que. Y la otra cuestión que van a tener encima es el dolor que la paciente tiene estando acostada en la camilla. Lo que cuesta muchas veces hablar con la paciente. Pero lastimosamente, si usted le explica bien, le dice, mira, yo necesito que me dé algunos datos, porque le tiene que preguntar su responsabilidad de menstruación, tiene que preguntarle si tiene método anticonceptivo, tiene que preguntarle si el dolor empezó en forma aguda. Todo eso es muy importante para que ustedes puedan ubicarse antes de hacer el estudio. Que nuestra ecografía nos permite determinar fase asintomática, por ejemplo, los miomas, por ejemplo, o probabilidad de malignidad o benignidad, también la ecografía nos permite llegar a eso. Y fíjense en estas tres cosas importantes. ¿Qué características tiene tener la imagen ecográfica cuando ustedes se van y van a empezar el estudio? Primero, tamaño, localización y de dónde proviene la imagen anormal que están viendo. Útero, trompa, ovario, intestino, vejiga, el recto. Entonces, todo eso tenemos. Estamos en la ecografía de urgencia de su paciente con dolor y probablemente con sangrado. Y ustedes solo con el camillero. Las características de su consistencia interna: es sólido, es quístico. ¿Duele o no duele cuando le tocamos? Definimos número contorno. Un quiste ovario pueden definir.
pero un ectópico no van a definir el motor. Un ectópico roto. Si ustedes van, esto trabajando mentalmente, pero esto es una imagen muy bien delimitada, es muy raro, un ectópico complicado, que tenga una imagen bien delimitada. Y tenemos la presencia de líquido libre, punto importante, líquido libre, desde un ectópico si está roto o no, desde un quiste ovario si está torcido o no, de un quiste ovario si está roto o no, el tema del líquido libre es fundamental. Lo que decíamos, que puede venir en el intestino, del aparato urinario, del aparato ginecológico. Por eso que muchas veces tenemos que hacer todo. Este multidisciplinario, este en los hospitales es complicado. Porque en los sanatorios le van a llamar después al que hace ecografía abdominal, si usted no le encuentra nada, le van a llamar al que hace ecografía abdominal general. ¿Cuáles son entonces las causas de dolor agudo por enfermedad o disfunción ginecológica? Las complicaciones del embarazo, el embarazo ectópico roto, la amenaza de aborto, la degeneración del leiomioma, las infecciones agudas, la endometritis, la enfermedad inflamatoria pélvica, los abscesos públicos. Todo esto tenemos que tener en mente. ¿Cuáles son los trastornos de los anexos que pueden generar un dolor agudo? El quiste ovario funcional hemorrágico, la torsión de los anexos, la torsión del quiste paraovárico, la ruptura del quiste ovario, ya sea funcionando neoplasia como el endometrioma o el quiste desmoide que puede romperse. ¿Cuáles son las causas de dolor pélvico recurrente? El dolor periovulatorio y la dismenorrea primaria y secundaria. Todas estas son causas gastrointestinales, para eso tenemos que hacer una buena anamnesis. Todo esto ya tenemos que tener en cuenta porque estamos haciendo una ecografía de urgencia. Las causas genitourinarias, la cistitis, la pielonefritis, la lititis visceral. También podemos encontrar hematoma, paraabdominal, hernia inguinal. Y ustedes, esta lista, yo con 30 años haciendo ecografía, ya encontré todo haciendo urgencia. Ya encontré todo esto. Todo lo que está ahí, después yo una vez me puse a leer uno por uno y empecé a buscar mi compilado y dije, tú ya he visto degeneración de mioma con dolor agudo, cuando me estoy visto un montón. He visto esta obstrucción intestinal que me llamaron a mí como si fuese una disfunción ginecológica intestinal. Todo esto, parece una lista así, pero así se hizo, pero todo esto pueden encontrarse en una ecografía de urgencia. Esto es por estructura anatómica, que es lo mismo de eso. Si las causas de línea más frecuentes, el embarazo ectópico intersticial del cuerpo, los miomas complicados, la adenomiosis y aborto en curso, las causas ováricas y también las causas tubáricas, entre ellos el ectópico, ¿verdad? Este es el libro de Daniel. Esta es la clasificación que dice que me parece muy lindo: dolor pelviano agudo, crónico y dolor pelviano recurrente, y estas son las causas. El diagnóstico. Número 1, historia clínica de examen físico. Esto, yo les aseguro que en el hospital de ustedes tienen que hacer el examen físico. En los hospitales privados es más complicado, y ustedes pueden hacer un tacto vaginal. Ahí es más complicado. Además, no se animen, hagan directamente la ecografía. Pero lo ideal sería que esta paciente venga con el examen vaginal hecho por el médico de guardia. Lo que pasa es que vos no sos esos medios, vos te vas como para hacer un médico auxiliar, digamos. Realmente nosotros nunca vamos a hacer un tacto. O sea, el médico primero que me examina, o sea, ¿cómo ecografía no? Eso. O como ecografía. Le tiene que hacer el médico de guardia. El problema es que no le hacen, y ahí es lo que se crea el problema. Por eso muchas veces se pone algo relacionado con el nivel. Claro. Lo que no tenemos es el examen físico, que es fundamental. Segundo, los métodos auxiliares diagnósticos. Estas son pruebas que es lo ideal que ustedes ya tengan cuando llegan a hacer la ecografía. Entonces, cuando ustedes le llaman de un servicio de ecografía, ustedes deciden, ¿sabes qué? Van a hacer una ecografía ginecológica, él sospecha que puede ser un embarazo, y automáticamente hace pena que su HCG. Y cuando tengan un resultado analizado, y ahí me voy a hacer. ¿Está bien? ¿Cuánto tarda un HCG en un laboratorio?
Entonces ese traslado entre ustedes en su casa o donde estén para venir a hacer una ecografía, ya van a tener esto. Después venimos al tema de la ecografía pélvica, también podemos ayudarnos con la tacto-resonancia, si tienen a disposición, solemos usar nosotros. Después tenemos la laparoscopia diagnóstica, que es muy importante en muchos casos, porque tenemos los abdomen agudos de causa indeterminada, la tubulación de dudosa de los anexos, podemos delimitar si un embarazo es intravetrauterino, mejorar la predicción de diagnóstico de sospecha de infección. Y después la laparotomía. Esto, lógicamente, cuando la laparoscopia está contraindicada por la peritonitis, el grave, el flujo intestinal, hay que realizar una laparotomía. Vamos a lo más frecuente que vamos a encontrarnos nosotros en la sala de urgencia. Primero, el quiste de ovario roto. Es frecuente en la edad reproductiva, es más frecuente en el ovario derecho. ¿Por qué? ¿Por qué es más frecuente en el ovario derecho? ¿Cuál se mueve más, el ovario derecho o el izquierdo? ¿Cuál se mueve más? El derecho. El derecho. Y hay mayor movilidad. Por eso que las torsiones y los quistes son mucho más frecuentes en la derecha. Esto tiene que relacionado con el dolor repentino agudo que comienza durante la actividad física o relación coital y puede estar acompañado de un ligero sangrado vaginal, no es obligatorio. Sangrado leve, dolor agudo relacionado con alguna actividad. Esto puede permanecer asintomático en el caso de que sea seroso o mucinoso, o producir un dolor intenso cuando se rompe un quiste dermoide, puede generar una peritonitis química. Yo tengo dos casos de dermoide roto grande, que su complejo era más que sólido, porque se puede decir que el dermoide tiene varios componentes, pero este tenía una masa centroquística, se rompió. Pero eso ¿por qué? Porque era paciente que nosotros le estábamos haciendo el seguimiento en un consultorio normal, se rompió el quiste dermoide, el paciente tuvo que entrar en terapia por el dolor intenso que le generó. Y siempre es importante excluir el embarazo ectópico roto por la necesidad de cirugía. Hicimos la prueba de embarazo y la ecografía. Si nosotros tenemos la prueba de embarazo más la ecografía positiva para quiste de ovario, la sensibilidad del método es 85 a 100%. Una masa anexial con líquido, con pelvis, sugiere rotura. Si bien no es diagnóstico, te orienta muchísimo al cuadro clínico de la paciente. HCG negativo. Si la rotura es complicada, vamos a hacer tratamiento ambulatorio de analgesia oral de la demanda. Esto también tenemos que saber porque la paciente te va a preguntar qué se hacen estas cosas. Que el líquido se absorbe 24 horas y los síntomas mejoran unos días. Si el dolor persiste, probablemente vaya a cirugía después. O de repente hay mayor líquido, hay que sospechar una malignidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si la paciente está muy dolorida, porque encontramos mucho líquido libre, encontramos una rotura de un quiste, habitualmente, ¿qué hace el médico? Le interna. ¿Cuánto tiempo después tenemos que controlar la evolución? ¿Cuánto tiempo después tenemos que volver a hacer la ecografía? De ahí dicen 24 horas. Nosotros tenemos que mirar 24 o 48 horas después, tenemos que volver a hacerle la ecografía y vemos el descenso, la estabilidad o el aumento de ese líquido libre. Ustedes, cuando todos los líquidos libres van a ir a medir a nivel del Douglas en 3, van a buscar, echan el equipo, echan el volumen y le dan, miden los 3 diámetros de la zona donde mayor conexión del líquido existe. Eso anotan en el reporte y ese van a usar como parámetro para control después de 24 o 48 horas. ¿Está bien? Y esto ya habíamos dicho, si hay rotura de quiste dermoide se producirá peritonitis química que va a doblar un dolor que vuelve después, muchas veces el dolor pélvico crónico. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Una paciente usuaria de recuérdense que el Mirena, este dispositivo, ¿cómo se llama? Hormonal, genera muchos quistes, mucha resistencia folicular, ¿sí o no? Sí. Cuando controlan van a ver muchísimo. Todas las usuarias Mirena
controlan a partir de ahora, van a encontrar folículo persistente. Esto es lo que vemos nosotros. Una paciente con usuaria de belleza vino al consultorio con un dolor agudo, intenso, y esto es lo que van a encontrar. Este yo justo coincido porque se estaba derramando todavía el líquido del quiste. Se estaba derramando todavía el líquido del quiste. Fíjense cómo acá se rompió la pared del quiste, aquí, y se está derramando el líquido de la y la paciente iba creciendo su dolor, medida que se derramaba el líquido. Esto fue una coincidencia porque justo yo que de la ecografía, pero habitualmente lo que van a encontrar es esta imagen. Van a encontrar un ovario grande con una imagen quística colapsada, irregular. Siempre un contenido homogéneo, no va a tener tabique ni papila en su interior, eso es muy importante. Y esto es lo que vamos a ver en la imagen. ¿Qué vamos a encontrar alrededor? Líquido. Aquí, esta paciente beta-HCG negativo, quiste colapsado. Dentro del quiste ninguna estructura importante con papila o tabiques, porque tenemos que tener menos criterios más lineal, más líquido libre Douglas. Está hecho el diagnóstico de quiste ovario y esta paciente habitualmente usa con mucho dolor. ¿Está bien? A veces vamos encontrando con esto, una imagen quística, tiene paredes finas, tiene un contenido homogéneo con algunas bridas o una estructura ecogénica en su interior, pero está bien delimitado. No hay papila, no hay tabique en su interior. Esta señora hizo un folículo persistente que después hizo una pequeña rotura aquí y empezó a llenar la pelvis. En este caso, cuando yo le hago la ecografía, todavía hay mucho el quiste grande. La causa del dolor, el HCG negativo, era un folículo persistente que se estaba rompiendo. Muchas veces van encontrando con esto. Esta es una paciente, este es un quiste mismo caso anterior. Esta paciente es la que hizo una rotura de un quiste dermoide. Fíjense cómo se ve. ¿Esto saben qué es? ¿Cómo se llama esto? Estos son los quistes de inclusión peritoneal, procesos inflamatorios crónicos de la pelvis. Esto mismo, imágenes mal delimitadas, con líquido y con finos tabiques dentro de la pelvis. Si ustedes ven esto, es un proceso inflamatorio pélvico relacionado a una de aquí, relacionado a endometriosis, relacionado a quiste dermoide rojo. ¿Está bien? Proceso inflamatorio crónico. Esta paciente puede tocar Douglas con el traductor vaginal y generar un dolor intensísimo. ¿Qué pasó con este quiste? ¿Qué le pasó a este quiste? Y este quiste, ¿cómo yo hago esto? Porque acá ya dice lo que es. Fíjense que esta es una imagen de folículo grande realmente. Tiene paredes gruesas y tiene todo este sistema trabecular fino, que no son tabiques, son bridas de fibrina que están adentro. Esto quiere decir que en algún sector de este quiste algo sangró y generó esta imagen. ¿Cómo yo sé que esto es un folículo luteinizado no roto porque esta paciente está con dolor? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué le voy a preguntar? Su fecha de menstruación. ¿Y qué es lo otro? Para la mitad de un ciclo. ¿Qué es lo otro? Para tener dolor agudo. ¿Qué es lo otro? Le voy a hacer a esta imagen. Le voy a poner el Doppler. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué yo digo? Porque esto puede ser un folículo persistente hemorrágico de ciclo anterior. ¿Qué le va a diferenciar a esta imagen? Es la vascularización abundante en su pared y la fecha del ciclo menstrual. El folículo luteinizado no roto es una entidad que genera, inclusive, en muchos casos de esterilidad. Fíjense
Este no salió muy bien, pero todo esto forma casi como un anillo, no tanto como el anillo de fuego propio del periodo ovulatorio, pero una amplia vascularización, fíjense el índice bajo de resistencia, o sea, mucha diástole. Ese es típico de los folículos ovulatorios. En este caso, ¿qué es lo que nos hizo el folículo? No se rompió. Si no se rompe, ¿libera el óvulo o no? No. La paciente no puede embarazarse. Entonces ustedes le van a aclarar al ginecólogo, es un dolor agudo con un folículo utilizado roto. Entonces el ginecólogo, ¿qué le va a hacer? Le va a dar una hormona específica en el día 10 o 11 de su ciclo para que esto ya no vuelva a ocurrir y garantizar la rotura folicular y la paciente se embaraza. Folículo luteinizado no roto, dolor agudo, mitad de ciclo. Un quite con bridas, más amplia vascularización al doble del colon. ¿Está? Bien. Otra patología, torsión anexial. ¿Qué pasa con la torsión anexial? Es la quinta emergencia ginecológica en frecuencia, representa el 15% de las masas anexiales intervenidas, afecta a mujeres de todas las edades, el 80% de ellas son de edad reproductiva. Su diagnóstico puede ser un reto debido a síntomas poco específicos. El diagnóstico oportuno, ¿por qué es importante que nosotros hagamos este diagnóstico? Porque tenemos que preservar la función de ese ovario o de esa trompa. Si no llegamos a tiempo, vamos a perder el ovario, vamos a perder la trompa o la torsión. Te van a llamar por un dolor agudo de la urgencia. ¿Por qué ocurre esto? Por una rotación parcial o total del pedículo ovárico sobre su eje. Puede afectar o al ovario solo, o a la trompa, o juntos al mismo tiempo. Generalmente es unilateral y puede estar asociado a un 50% a un tumor anexial benigno, como un ovario que tenga un dermoide o algo mucinoso, o un tumor seroso, un tecaluteíno. Esos son los ovarios que tienen mayor frecuencia en torcerse. Entonces, ¿qué medida nosotros cuando hacemos diagnóstico en consultorio normal y vemos una imagen de quiste simple, que sea un seroso, mucinoso? ¿A partir de qué tamaño usted le dice que tenemos que controlar? Estamos haciendo consultorio normal. 5, ¿verdad? Para buscar 5. Vino a consultar. Le diste una imagen de quiste de 5 centímetros y le vas a volver a citar a la paciente. ¿No? 8. ¿Qué medida es? 8. A partir de 8. Y ahí dice, los tumores entre 10 y 12 centímetros son los que más frecuentemente se torsionan. O sea, si usted encuentra un tumor entre 8 y 10, a esa paciente le tiene que hacer un seguimiento. Porque si en lugar de, ¿cuándo le vamos a hacer? Le vamos a hacer el posmetro inmediato. ¿Por qué le hacemos nosotros el posmetro inmediato? Porque los niveles hormonales bajan todos y en general todo el sistema vascular disminuye y los procesos anexiales de origen hormonal tienen que mostrar una tendencia a disminuir de tamaño. Por eso le hacemos en el posmetro. ¿Cuándo el posmetro inmediato? ¿Qué día? 16. ¿A vos hasta cuándo te molesta tu menstruación? ¿Hasta qué día? 7 días. No me molesta. Está bien el día 7. Hay mujeres que le molestan más el día 5. Pero yo siempre le pregunto a la mujer, le digo, mira, ¿hasta cuándo te molesta la menstruación? La doctora me dijo el día 7, entonces venía en el día 7 te voy a volver a controlar. Si ya no le molesta en el día 5, sí que en el día 5. ¿Se entiende? Eso es posmetro inmediato. Ahí le controlamos porque ahí vamos a tener los niveles hormonales más. Modo práctico. La paciente va a llamar al consultorio, no va a conseguir turno, entonces le tienen que decir a la paciente, señora, dígale a mi secretario que usted habla conmigo, que el doctor me quiere ver el día 5 o 7 del 5. Entonces la paciente va a venir, porque muchas veces no consigue, ni siquiera en el hospital, estamos hablando de la parte privada. Y a esa paciente usted le tiene que, porque si no, después viene otra vez el día 15, 16, porque ahí recién le dio un turno en el hospital, ya no te sirve nada contar el estudio. ¿Se entiende?
¿Cuáles son las causas? Vasculares, por espasmos, conversión, venas tortuosas. Estas son las causas vasculares. Las causas anatómicas puede ser una tromba muy larga, puede ser por traumatismo, tumor de ovario, que habitualmente es muy frecuente, o también la presencia de hidrosalpia. La torsión tubálica aislada es muy frecuente. En general que ocurre una patología tubálica, yo tengo 4 casos de este, los 4 casos fueron con hidrosalpia, importantes, grandes. El aumento brusco de la presión abdominal facilita la torsión. La etiología más frecuente es ¿qué cosa? Los quistes ovarios, lo que estamos hablando. Entonces todos sabemos que tenemos un quiste de 8 más, tenemos que citarle su postmetro. Si ese quiste, a pesar de controlar el postmetro, subió a 12, 13, hay que mantener bajo un control estricto. Y ya le dicen a la paciente cuando viene al consultorio que tenés un quiste en el ovario. Si tenés un dolor agudo hacia la derecha, señora, que eso agudamente vos sabés que tenés un quiste, anda a consulta. Ya la avisan. A mayor tamaño del quiste, más probable de torsión. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Cómo tenemos que hacer esto entonces? Dolor agudo asociado a náusea y vómitos. Puede haber una fiebre como marcador de necrosis, en los casos ya medio graves. Y el diagnóstico se hace a través de la cirugía, lógicamente. ¿Verdad? Nosotros vamos a tener una sospecha de esto. Fíjense que acá solo el 38% entra en un diagnóstico previo a una cirugía por dolor, la laparotomía diagnóstica por dolor por torsión. Esto es lo que vamos a hacer. Dolor agudo, masa anexial, descartamos ya el tópico como dijimos, descartamos rotura del quiste hemorrágico y la enfermedad infecciosa. ¿Cuáles son los signos graves? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros cuando vamos a buscar la torsión de ovario? Ovario globuloso, edematoso, agrandado, esta es la clave. Ovario más de 5 centímetros de diámetro, mayor de 20 cc de volumen. Muy rara vez que el ovario sea normal, generalmente te ocurre más en esto, cuando la torsión del quiste es paraovárico o tromba de falopio. Esto, hipoecogenicidad estromal. ¿Esto por qué ocurre? O hiperecogenicidad irregular por hemorragia del parénquima. Muchas veces esta degeneración quística o hemorrágica indica un infarto establecido. ¿Leyeron todo? Ahí está la clave. ¿Cuánto tiempo tendré para resolver y sanar esos ovarios? Buenísimo. Porque te conozco no es sexual. Es la cuestión testicular. ¿Y en la mujer? O cuando se queda ya estoy tomando no puedo tomar. Como digo, como cirujano. No, cuando quiere. ¿Y sí? Los cirujanos tienen color. ¿Cuánto tiempo después que nosotros hagamos el diagnóstico de torsión ovaria lo tienen para salvar el ovario? Yo no leí esa pregunta, o sea, no tengo una respuesta, pero yo vi pacientes, y operé pacientes, nenas de 15 años, que tenían 3 días de evolución de dolor, y cuando le destorces, inmediatamente la trompa es la que primero se vuelve coloradita. Y el ovario, sí, tiene un proceso más lento, cerca del pedículo, enseguida, aquí otra vez esa coloración blanco nacarada, pero una paciente que tenemos que volverle a citar. No sé si hay un tiempo así como pregunta al compañero ahora, pero en mi experiencia eso por lo menos fue lo que yo. O sea, sobre todo así en pacientes jóvenes que todavía no tuvieron gestación. Sí, que son jóvenes que vos tenés la intención de preservar la función ovárica, ¿verdad? Sí. Antes pues se creía que destorcer así está contraindicado por el riesgo de trompa y esas cosas. Eso está delegado ya, o sea, tiene valor. Interesante que... Por lo menos en un mes es una cita, o sea, es con una ecografía de control mínimamente en un mes o 45 días. Antes no. Justamente eso quería contar, que antes era sabido que no debían destorcer para no liberar todos los componentes de la necrosis, pero recordemos que el ovario tiene una doble circulación y cambia la tendencia en ese sentido. Cuando vemos que en cirugía abierta y en los viejos libros nos hablan de no destorcer, Miguel Laparoscopía que justamente hizo la analía y así, justamente es distorcer el tema.
Todas estas pacientes tienen que entrar a la laparoscopía. A la laparoscopía. La laparoscopía. Debería, idealmente. Debería, la laparoscopía sobre todo. Todas las pacientes. Sí. Por el tiempo del tema. Sí, por eso. Así como Es buena pregunta para ver qué experiencia tienen los laparoscopistas en este tema. Entonces, en la torsión vestibular es mucho más agudo, no va a estar 3 días con ese dolor, ¿verdad? No, claro, pero hacer un paralelismo de varones ahí no es más que un dolor. O sea, y es que la mujer tiene un umbral de dolor mucho más alto. bajo. O sea, A cada uno que se crea el dilema, porque esto que trago es demasiado importante, porque la verdad que si nosotros no hacemos diagnóstico, o sea, la paciente se va, bueno, si el diagnóstico de tensión no vale, que se va a ir a su casa, y va a continuar con el dolor. Realmente cuando vuelva, ya está muerto el dolor. Y veamos, buenísimo. Quisiera contar sobre el tema que no iba a decir porque pasa mucho con la experiencia de uno. Cuando vos tenés entre 8 a 10, como había mencionado antes, normalmente yo siempre a mis residentes le digo que entre 4 a 10 casi siempre tiene el peso entre que flota y se tuerce 2 o 3 veces. Si es menor a eso, no llega a pasar. Pero si es mayor a 10, casi siempre tuerce una vez y se queda ahí por su propio peso cada vez. Cuando tiene 12, 15, casi siempre se tuerce solo una vez y hay esos dolores que son así como claudicantes, le decimos nosotros, que van y vienen, como un cólico y todo eso. Pero cuando es entre 6 y 10, prácticamente casi siempre se tuercen 2 o 3 veces y ahí ya tenemos un compromiso vascular importante y que ya prácticamente es difícil de salvar. Por eso casi siempre describimos con 2 vueltas sobre su eje o 3 vueltas sobre su eje. No, eso, por eso le dije justamente que ellos en la parte del video tienen otro, va cambiando el manejo. Va cambiando el manejo. No, y claro, sí. Por eso usted le había dicho que fue cambiando la conducta, justamente cuando mencioné antes que... Entonces depende más del tiempo de evolución que de las vueltas que genera para salvar el órgano. ¿Y cuánto al hallazgo? Sí, ¿Cuánto tiene. deciden extirpar o no Y el...? si tiene el signo de... Si ya lo retorciste y no vuelve a su colorcito y se queda negro, chao. No vuelve del todo a su colorcito enseguida. Cuando decidí ir a citar dentro de un mes, ¿cierto? Yo todas las veces que torcí, ninguna, todas vivieron en su hogar. Entonces no tuvieron. No tuve ninguna. ¿Y el tiempo de evolución de esas pacientes? Aproximadamente. Inclusive 24 horas. ¿Cómo se sabe si no tiene un trombo ahí adentro del brazo? Un trombo pulmonar. Y no sabe. ¿No sabe? Y si hacen un trombo pulmonar, Y le da no entra eso. Pero- Ya sé el lindo trabajo que se puede hacer. Vamos a hacer Pero contigo. Una laparoscopía, sí, una laparoscopía en agudo. Vos hacer una laparoscopía. Porque esa pregunta es muy buena, el manejo. Porque es cierto, pues el sangre coagulada la que está ahí. Vamos mirando este caso. ¿Cómo viene la mano? Acá está el otro tema, ¿verdad? Otro signo ecográfico, los hallazgos del Doppler en la terción, pero son muy variables. Poco o ningún flujo venoso ovárico. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%. Venoso. Flujo venoso. Ausencia de flujo arterial menos común, pero aquí es de mal pronóstico. Si ustedes no ven flujo arterial. Flujo diastólico ausente invertido, flujo asimétrico en comparación con el ovario normal, y una vascularización normal debido a la torsión intermitente o un buen flujo colateral, que es lo que decía Aparicio. Porque tiene pues doble circulación, por eso siempre... y este es el signo del remolino, del vehículo vascular torcido, es patognomónico y es útil en el caso con el flujo Doppler normal en una sensibilidad alrededor del 90%, signo del remolino. Vamos a poder ver si esto se ve realmente por ecografía. Tenemos que ver siempre, un ovario normal no se va a torcer, ¿verdad? Se va a torcer porque hay una patología ahí. La sensibilidad ovárica a la presión del traductor, y esto se observa líquido libre en más del 80% de los casos. Te llama mucho la atención. Ya dijimos, ¿qué pasó aquí?
Esta paciente, dolor agudo. ¿Qué es lo primero que llama la atención aquí? Acá está entrando el traductor vaginal. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Paciente joven. Fuerza. ¿O le parece normal esto? Este es cuello, OCI, Líquido localizado. fondo. Esto es el canal endocervical. Con líquido a nivel del canal endocervical. Esta es la línea endometrial. ¿Qué es lo que tiene este útero? Bueno, miramos el bosque. Está medio parado. ¿Se da cuenta? No está, es una posición intermedia, pero parece un útero que está traccionado por algo. Primero, está traccionado por algo. Me voy al ovario izquierdo. Normal. ¿Cuál dijimos que el ovario se mueve más? Derecho. Vamos al ovario. Este ovario normal. Acá ya. Mira el ovario izquierdo. Perdón, derecho. Fuimos al ovario derecho. Fíjense, ya empezamos en el ovario derecho. Ahora el derecho. Nuestro ovario izquierdo. Izquierdo, normal. Ovario derecho. Esto es lo que veo. Primero, vamos a lo que estuvimos leyendo, que leyeron ya media hora para leer, para que lean. Primero el tamaño. ¿Qué pasa con el tamaño? ¿Qué pasa con el parénquima? Este parénquima normal, ¿qué tiene? Está lleno de agua, está desmatizado. Otra vez. Se ve folículos. Muy poquito. Acá vemos folículos. Acá hay uno. Ahí aparecen otros dos. ¿Dónde están todos esos folículos? En la periferia. Está desplazado del medio. ¿Por qué está desplazado? Por el edema. Fíjense, este ovario mide 39 centímetros cúbicos, normal. El ovario. ¿Y qué dijimos acá? Tiene un área quística central. Siempre esta torsión ocurre sobre un ovario que tiene alguna patología. Este ovario se torció porque tenía una imagen de quiste y a partir de ahí se generó la torsión. Esto, todo edema irregular, heterogéneo. Fíjense cómo acá parece pequeñas imágenes econegativas adentro del coso. Esto es hemorragia. Aparte del edema, vemos toda esta imagen negra aquí. Eso es una hemorragia parenquimatosa. Es el que originó la torsión del quiste, la quistina dental. ¿Qué otra cosa? Líquido libre. ¿Qué nos falta? La diferencia entre los dos ovarios. Ovario normal, con folículo normal, ovario grande, edema en el parénquima, folículos periféricos. ¿Qué nos falta acá? El Doppler. Este es nuestro ovario izquierdo con un Doppler normal. Y vamos a ver qué pasó con el Doppler de este ovario. Acá. Edema. Área quística central. Nula vascularización parenquimatosa. Estos son todos artefactos. Aquí no se ve ni arterial, tampoco se ve venosa. ¿Cuál tenía peor pronóstico? La arterial. Poco. Fíjense aquí, en la base del pedículo,
¿Cómo se llama este signo? Este es el ovario. Esta es el área central del quiste. Todo el edema alrededor, que forma un círculo. Ese es el signo del remolino. Está en el pedículo vascular. Ese. Cuando ustedes ven un conglomerado en un sector y no ven vascularización el otro, ese es el signo del remolino. No van a ver un remolino como tal. ¿Ok? Acá. Fíjense entonces qué pasa con esto. Características de las torsiones anexiales con o sin tumor. Estos son con lesión y estos son sin lesión. Esto es lo mismo que hicimos. Acá hablamos del tema de los folículos. En forma periférica, este con lesión es lo que tenemos nosotros, en forma periférica, con un tamaño medio de 8 a 12 milímetros, se observa en el 71% de casos. Esto se llama signo del anillo folicular. 49% de los ovarios torcidos vamos a ver el signo del anillo folicular, que son los folículos que están desplazados hacia la periferia por culpa del edema. ¿Está bien? Este es el signo del anillo. Esto siempre vamos a tener líquido libre y el signo del remolino también se va a ver en los dos casos. Y fíjense en esta tabla. Cuando nosotros vemos signo arterial presente y venoso presente, vemos un útero con un ovario de tamaño normal ligeramente aumentado y líquido peritoneal nulo de caso, significa una falta de necrosis y una evolución favorable. Caso. Estadio 2. Tenemos arterial presente pero venoso ausente, un ovario de tamaño aumentado, tenemos edema, tenemos folículo periférico y un líquido moderado. Respuesta moderada, 50% ya de mala evolución. Y en un estadio 3, cuando no tenemos ni arterial ni venoso, tenemos toda esta imagen ecográfica, la evolución ovárica habitualmente es necrosis. O sea, nosotros tenemos que darle estos datos ecográficos a la paroscopista, lo que hacer para que vaya y le opera a este paciente, con la premura que requiere cada caso de acuerdo a su estadio. Esto es lo que dio el doctor Oviedo de este caso particular, no había mucho por ahí. Entró a la laparoscopía y este fue el dañado. Este es el vehículo. Y esto, ya sé cómo hace. Esto es lo que está diciendo, está lleno de coágulos. ¿Esto vas a destorcer y esperar o cómo? Entonces, la verdad es que No va a ser trombo. no hace trombo. Okay. Y esto, así, esta visión, ustedes suelen ver que se recupera el ovario Sí, Sí. con esta imagen. se recupera. Un ovario casi negro se recupera. Acá está. ¿Y qué hizo con Le quitó el ovario. Así hace. Porque así se gana más. Vos pones en un balance también, si tu paciente tiene 40 años, 44, Esta paridad tenía- satisfecha, esas cosas, ¿verdad? Pero el paciente es esta joven. paciente ya pidió que se le saque. Bueno, depende de la comisión. Es una paciente de la No tiene sentido. ¿Y cuál es lo que pasa con los seguros? El último río directo de la boca abierta. ¿Qué? Pues, No, pero en realidad. ahora, lo que hay que hacer es una estadística, a ver cuáles ovarios se recuperan y cuáles no. Porque es importante. Bueno, rápidamente, nos quedan 10 minutos a las 2 de... ¿Listo? 10 minutos tengo? Sí, señor. Un informe. Informe. Porque Se rinde igual. no se retiren del recinto porque van a rendir enseguida. A la hora del almuerzo ya van a rendir. Yo tengo que vamos a la última parte. ¿Verdad? Bueno, rápidamente, porque esto también van a ver mucho en el sistema de urgencia, que es la enfermedad crónica inflamatoria. Es un sistema
síndrome clínico inflamatorio o infeccioso resultante de ascenso de microorganismo. Fíjense que la frecuencia de presentación es muy difícil porque son enfermedades de infección de transmisión sexual, muchas veces son asintomáticas. Indica que al día 40% de las mujeres con cervicitis o gonorrea o tracomática desarrollan enfermedad pélvica inflamatoria, día 40%. Representa el 12 al 18% de las pacientes que acuden a la consulta ginecológica. ¿Cuáles son las bases para el diagnóstico? El interrogatorio, el examen físico, el estudio complementario. Y es siempre muy importante sospechar estos cuadros clínicos en pacientes jóvenes, sexualmente activos, con factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuáles son los criterios para nuestro diagnóstico de EPI? Primero la ecografía transvaginal, los estudios por imágenes, y la que confirma el diagnóstico de la laparoscopía por aislamiento del género. O puede ser una endometritis en la biopsia endometrial. Vamos a entrar en este sistema, porque la EPI se puede clasificar de diferentes formas, muchísimo. En los libros de medicina, de la parte clínica ginecológica van a encontrar mucho. Pero esta podemos clasificar según su evolución clínica en aguda, crónica o subclínica. Podemos de acuerdo a su etiología en exógena o endógena. Y según los estadios clínicos, porque acá podemos combinar las dos cosas, la parte ecográfica y los estadios clínicos. Entonces esta es una clasificación que ayuda bastante para ubicarle al clínico en el sistema de tratamiento. Cuando tenemos en el estadio 1 una endometritis salpingitis, en el estadio una endometritis, salpingitis más peritonitis, en el estadio 3 un absceso tubo-ovárico, en el estadio 4 el absceso tubo-ovárico roto. Atentos, allá voy por ahí. Esto es lo que tenemos que ver por ahí. Líquido endometrial y márgenes uterinos poco claros. Líquido en la cavidad uterina. Grasa ecogénica adyacente al útero. Ovario aumentado de tamaño y de aspecto quístico. Trompa engrosada, con o sin líquido. En el piosalping, el signo de la rueda dentada. Y líquido libre en la pelvis. Vemos por ecografía esto, veamos. Estadio 1. Línea endometrial y márgenes uterinos poco claros. Línea endometrial que se pierden en muchos sectores. Líquido heterogéneo con contenido heterogéneo en su interior como coágulos. ¿Y esto qué es? Viste como siempre hay pelecogénico en la presión. Este componente ecográfico, márgenes uterinos poco claros, líquido en la cavidad. Paciente usuaria del dispositivo, dolor agudo, ovario izquierdo normal, esto es ovario derecho. Nuevamente. Agrandamiento del ovario, márgenes poco claros, irregular, contenido heterogéneo, paredes gruesas, irregulares. En la posición topográfica del ovario derecho, acá yo no veo tejido ovárico normal, veo todo este conglomerado que está ahí. Grande, un agrandamiento difuso. Líquido libre, estadio 3. Este es el complejo tubo ovárico. Es el absceso, o sea, el absceso tubo ovárico en este caso está comprometido. El ovario y la trompa al mismo lugar. Estadio 3. Útero. Paredes gruesas, un centro ecogénico, dolor intenso. ¿Esto qué es? La grasa ecogénica nuevamente alrededor de la lesión. Líquido libre, absceso tubo ovárico. Esto le hicimos el 18 de agosto, imagen ovario derecho nuevamente, región anexial derecha mejor dicho. Este complejo, paredes gruesas, dolor intenso, grasa hiperecogénica, paredes gruesas irregulares y un contenido heterogéneo y denso, usando el 3D.
y mucha vascularización en la pared con índices, con diástoles muy altas. Esto es el signo de la rueda dentada. Signo de la rueda dentada. Son tabiques parciales. Dentro de un área crítica con tabique parcial, este es el signo de la rueda dentada. ¿En qué se convierte después? Representa el secto incompletos, hiperemia Doppler. ¿En qué se va a convertir? Este es el acceso tubo-ovárico, que es el complejo tubo-ovárico. Está comprometido las dos estructuras. Y esto es lo que nosotros nos referimos. Fíjense esta gran masa central. Dolor, fiebre, grasa hiperecogénica, paredes gruesas. Una masa de casi 8 centímetros. Es un acceso tubo-ovárico. Nos sigue, ¿verdad? Seguimos con esto. Fíjense los tips que tenemos para el diagnóstico ecográfico. ¿Y acá qué pasó? Líquido libre alrededor de esta lesión. Se rompió el absceso. Esto ya es una peritonitis. Es un absceso tubo-ovárico, pero que se rompió, roto. Esto es evolutivo. Cuando ustedes hacen un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, el procedimiento, porque estas son pacientes habitualmente con muchísimo dolor que habitualmente le van a internar, van a empezar con su antibiótico terapia parenteral, raro que se vaya a la casa con vía oral, y máximo en 48 horas de nuevo control. Y van controlados, sobre todo en los casos donde ya tienen líquido libre. Cuando esto se cura, ¿qué genera? El hidrosalpio. Y ahí, cuando la rueda dentada es la imagen aguda, la imagen en collar de perlas de la trompa es la imagen crónica. Si nosotros no actuamos, si dejamos que se genere un absceso tubo-ovárico, no sospechamos una enfermedad inflamatoria, vamos a llegar a esto. ¿Qué significa esto? Que esta trompa ya no funciona. ¿Qué significa esto? Que esta paciente de este lado por lo menos no puede embarazarse. Ustedes no hicieron el diagnóstico, esta va a ser la consecuencia. Esta es la imagen en collar. Esto es hidrosalpio. Así es. Así van a ver. Pónganle que en la colora esto no haya nada. La pasada ya me ocurrió, me mandó a una paciente y dijeron que era una, ¿cómo se llama esto? Un uréter dilatado. Y la pasada vino como una varice muy grande. Sí, era un hidrosalpio. Y esto, terminamos. Este caso, ¿qué les parece? Si esto es no vamos a rendir. Si esto me dicen que no vamos a rendir. Y una trompa dilatada. ¿Qué cosa? ¿Y acá? Misma paciente. Y eso es un cuerpo de luz. Esta es la imagen. Entonces, esta paciente viene como un tumor complejo de ovario. Es por 4 de vascularización. Vino para que le haga el estadio. Cuando eso yo usaba iota, ya uso el oral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que digo? Y dije yo, bueno, está bien. La paciente vino para su preoperatorio. Esto es ovario. ¿Cuántos años tiene tu paciente? Joven. Joven. Este ovario está bien. Entonces, a la paciente le diríamos tener un tumor complejo ovario, esto es lo más probable que sea cáncer, que vale rápidamente a tu ginecólogo, se fue al ginecólogo, echó explícito a la familia, creo que venía entre 5 para hacerse el estudio conmigo, y yo le digo, pero el ovario está normal, lo que yo veo arriba es la trompa, y esto es un ovario tubular, que era el SCOR 4 de vascularización. Le digo, vas a venir otra vez. Vamos a revisarte en unos días para que pase ese sitio, para que sea la vascularización del folículo ovulatorio. Viene la paciente, le digo, en unos días, se va al ginecólogo, toda la familia, los 10 que vinieron con ella, le llevan a cirugía.
Acá está la cirugía. Anexo izquierdo, anexectomía. Cuerpo lúteo. Dios mío. Y hemorragia del ovario izquierdo, decía hidrosápil izquierdo. No vamos a rendir. Era No, para. ninguno dijo eso. Eso es lo que quería Sí, decir. dijimos. Y nosotros como ecografistas tenemos que hacer anatomía patológica. Pero dijimos. Digo nomás que tenemos que tener esta cuestión, esta tranquilidad. Lastimosamente no le Qué pude triste. convencer al ginecólogo, no le pude convencer al ginecólogo. Pero yo le entiendo al ginecólogo porque ya vino con un diagnóstico de cáncer de ovario. Pero es que tampoco se opera de Ya vino con el diagnóstico de cáncer. La familia no creo que se estaba hablando claro, una persona de 80 años creo que ella tenía, no sé si está figurada, pero era una chica joven. Está bien que le saquen el trabajo. Pero si pensaba en un caso de ovario, peor fue lo que hizo entonces. Sí. Y estas cosas se van a topar con el tiempo con este tipo de casos, pero nosotros